Hola, me da muchísimo gusto verte por acá. El día de hoy estoy de manteles largos con una invitada de súper lujo, que yo ya se lo dije, yo ya quiero que sea algo mío. Entonces no sé si va a ser mi prima o mi hermana o qué cosa, pero esta mujer es maravillosa y es una inspiración. Hay muchas personas que saben de quién hablo cuando menciono a Ofrosina Cruz y hay personas que no saben de quién hablo y que me urge que sepan quién es para que cerremos filas con ella, nos sumemos con ella a sus proyectos y que la respaldemos. Entonces, sin mayor preámbulo, le doy la entrada a mi queridísima Eufrosina Cruz y adelante, Eufrosina, dinos de ti, dinos en dónde naciste, cuál fue tu historia. ¿Cómo llegaste a donde llegaste habiendo empezado por ser una chava que estaba destinada, una niña que estaba destinada a casarse a los 12 años y tener un montón de hijos y tal vez aguantar a un viejo borracho que le pegara, ¿no? Entonces, cuéntanos de ti, querida mía. Primero que nada, muchas gracias, Mónica, por este espacio, por generar pues no diálogo, sino que este poder de la palabra para poder gritar entre mujeres, para poder reaprender a mirarnos con los ojos correctos y que en cada rostro hay una historia en donde muchas veces por tu color de piel, por tus facciones, por tu origen, ya otros creen que tienen derecho de construir tu historia, ¿no? En mi caso, pues yo vengo de una comunidad indígena de México, del estado de Oaxaca, en mi pueblo se llama Quegolani, y me siento orgullosa hoy cuando ya entendí con el poder de la palabra, Mónica, que arrebaté a la adversidad, que ser indígena o ser mujer no debiese ser algo anormal, no debiese de ser como un asunto, como el problema, como el tema, como los grupos vulnerables, como nos han llamado, ¿no? Ujú. Entendí que no soy eso. Entonces, yo vengo de una comunidad indígena, soy mujer, soy indígena, me siento orgullosa de gritarlo, de decirlo, pero sobre todo de decir a esta sociedad que me vean con los ojos correctos, Mónica, Claro. que reaprendan a vernos con los ojos correctos, que no soy víctima, ¿eh? Que no soy grupos vulnerables, que soy posibilidad y soy oportunidad. Y eso lo entendí en cada eslabón de mi conciencia que fui arrebatando yo, Frosina. Porque yo nací, imagínate, Moni, nace una niña indígena en este país en donde su historia era repetir la historia de la mamá, de la abuela, de la tía, de la hermana, que era casarse a los 12, 14, 15 años y tener los hijos que Dios iba a mandar, sin tener la conciencia de convertir en mujer sin tener esa capacidad, convertirse en esposa de alguien sin conocerlo, no conocer el amor, no conocer el respeto, no conocer en reconocer tu cuerpo, ¿sabes? En todos los sentidos de la palabra. Esa era mi historia, no reconocer mi cuerpo porque ya estaba dada a quien tenía que llegar. Está cañón. Pero Está. de repente en esa invisibilidad llega alguien, mi maestro, porque mi cotidianidad era repetir esa historia, levantarme a las 3 de la mañana y ser la última con mamá, porque mi delito fue haber nacido mujer, ser las invisibles en esa oscuridad, ser las que no teníamos derecho de ir a jugar una canica, de brincar, de saber que gritábamos, de saber que podemos reírnos. Y no responsabilizo tampoco ni a mi mamá ni a mi papá, ¿eh? Responsabilizo a eso que se llama circunstancia, a eso que se llama desigualdad, ¿sabes? Y no de la desigualdad que me han gritado también, que es que, pues sí, eres la pobre, eres la jodida, a ver, espérense, no, porque pobreza, ¿de qué pobreza hablamos? ¿La del estómago? No, señores, porque en mi montaña mi papá me enseñó a amar mi tierra, a sembrar quintoniles, a cosechar quintoniles, verdolagas, y hoy
Pues en Polanco se llama comida gourmet, ¿no? Entonces yo no hablo de eso, yo hablo de la pobreza en la mente. Cuando una mente no conoce el poder de la palabra, Mónica, pues no sabe qué es igualdad, no sabe qué es violencia, no sabe qué es grupos vulnerables. La mirada te ha dicho que eres el asunto, la pobreza, la jodida, la indígena, la de la manta, la que tiene que agacharse, la que tiene que obedecer, la que tiene que tener un chingo de hijos, porque así es. Pero de repente en esa invisibilidad llegó mi maestro Joaquín, ese maestro que tenía que caminar un chingo de horas para llevarme eso que se llama sueño, eso que se llama posibilidad, eso que se llama aspiración. ¿Y cuál fue? Esas pequeñas cositas que a lo mejor los que nacieron en el privilegio no dimensionan que tienen, ¿sabes? Y los que no, pues a ver, yo dije, wow, este es el cuarto más chingón que mis ojos han visto, porque vi otros colores, Mónica, otros olores, otros dibujos que en mi entorno no había. Y empezar a cuestionar de decir, ¿por qué mi maestro se baña todos los días y yo no? ¿Por qué mi maestro huele bonito? ¿Qué se pone en la mano, en el cabello? ¿Qué guaraches más hermosos? ¿Por qué me deja jugar canicas? ¿Por qué me deja ir al espacio público, no? Y en cambio mi entorno no, mi entorno me regaña, me pega, me dice que no puedo porque soy niña, porque soy mujer, porque mi trabajo es servir y atender. Y entonces empiezas a cuestionar cómo una cosita tan pequeña cuando no tienes posibilidades reales, sino que estas posibilidades imaginatorias que construyes tú, empiezas a aspirar y a cuestionar eso que se había normalizado. Y yo creo que ese es el reto del ser humano, Norma, Mónica, de empezar a cuestionar eso que se ha normalizado, pero que sabemos que no es normal, que está implícita la violencia, que está implícita el abuso, que está implícita todo lo que quieras, menos libertad. Claro, pero a ver, espérame un segundo, ¿cómo lograste esa transición? Ya digo, entiendo que fue el maestro Joaquín, que de veras, gran personaje, que ya me contarás después si alguna vez has podido reencontrarte con él o no, pero ¿cómo lograste tú de decir, no es posible que esto sea así, no es posible que sea normal lo que yo vivo, cuando me está el maestro Joaquín Por hablando? eso, precisamente cuando ya ves estas dos posibilidades, aunque sea mínima, por supuesto que vas a empezar a cuestionar, ¿eh? Cuando no ves tus hemisferios, como dicen, crees que es negro, es negro. Pero cuando abres esto, es como las alas, abres esto y dices, wow, hay blanco, hay rojo. Y empiezas a decir, ¿cómo se le hace para hacer eso? ¿Cómo se llega para eso? ¿Por qué mi maestro se duerme en una cama? Yo no. No me gusta atender, no me gusta servir. ¿Por qué mi maestro me deja jugar en este espacio y saber que yo soy chingona para una partida de canicas, ¿sabes? Creo que es en ese momento cuando la vida te pone estas mínimas posibilidades para decir yo quiero eso. ¿Cómo se llega a eso? No Mm. sabes el camino, ¿eh? Pero empiezas a cuestionar, que es el primer acto para llegar a eso que se llama transición, cuestionar, pero también provocar que ese cuestionar suceda. Y estar dispuesta a las consecuencias que en tu caso han Asumir sido, todos los costos que eso conlleva, porque romper con esa normalidad, esa cotidianidad nombrada uso y costumbre, es volverte la normal, la loca, la chinga que te va a dar papá. sí. ¿Por qué? Porque rompes también su esquema de ellos, ¿no? Y ese es el reto también. ¿Qué tan dispuestos estamos, Mónica, de asumir esas responsabilidades? Porque vuelvo y repito, pues sí se vale soñar, ¿eh? Sí se vale decir, decretar, pero mamacita, hay que chingarle todos los días para que eso suceda. Nada sucede por arte de magia si uno no lo provoca, si uno no lo arrebata, si uno no lo llora, si uno no se frustra también en ese camino, porque llegar al sueño está lleno de soledad, de frustración, de esos nos que de manera automática te dicen por tu origen. ¿Cómo crees que va a ser? Estás loca. Yo recibí los nos de mi entorno y del entorno de afuera.
Pues de mi sí. entorno decir, pues las niñas no pueden jugar, las niñas no pueden ir a la escuela, las niñas no pueden hacer esto, todos los nos. Y el entorno de afuera, cuando ya salí de mi tierra a los 12 años para construir mi historia, era, ¿cómo crees que vas a terminar la prepa o la secundaria si ni para la torta tienes, ni para el libro tienes, ni para los zapatos tienes, ni para el camión tienes? Y entonces en esa adversidad, crees que ese no es lo que te corresponde. Y dices, tienen razón, porque máximo lo que puedo aspirar, según ellos, es ser la nana o la muchacha de la casa de la colonia más rica de esa ciudad. Y mi entorno es, pues que un día voy a regresar al pueblo con 3 chamacos que no voy a saber quién es el papá. Sí, Esa era la expectativa de ambas realidades para mí. sí. Y entonces, y es cuando en esa adversidad dices, ¿valdrá la pena? ¿Qué hago aquí en donde todo te dice no? En donde no te alcanza ni para la torta, ¿no? En donde no te alcanza ni para el agua, pues. Y volteas en tu cuarto que se llama soledad y está un pedacito de tortilla y dices, chingatelo. Y en esa adversidad, yo creo, Mónica, entendí algo de decir, si yo me regreso, yo ya sé mi realidad, una Ujú. realidad que otros ya construyeron para mí por mi origen. Y aquí tan siquiera no tengo para la pinche torta, no tengo para el camión, pero yo ya estoy construyendo mi realidad, ¿sabes? Que era casarme o no casarme, tener hijos o no tener hijos, llorar o no llorar, ¿sabes? Pero yo ya lo estaba construyendo. Y entonces entendí que la realidad se construye a pesar de la adversidad, que la adversidad no puede ser el límite ni la excusa para no llegar a tus sueños. Pero se necesita ser cabezona como tú. Va a decir, yo le entro y lo voy a hacer Es que porque, todos podemos, Moni, pero ok, está en uno. O sea, ¿estás dispuesto a aguantarte la pinche hambre? O sea, te traes tu pinche saliva y mañana será otro día. De comprar cola loca para que te dure 2 meses el zapato, pues sí, mija. De decir, a ver, maestro, no me alcanzó para el libro, me alcanzó para las copias, pero mire, compré una pinche aguja capotera y lo hice como librito y quedó bonito. Hasta le hice algunos dibujos. ¿Sí me explicó? O sea, yo no me quedaba el que pues ya no puedo comprar libro. Pues no, a ver, me compro una pinche aguja y de ese de estambre hacía yo mis hoyitos y se convertía en libro y en una cartulina lo dibujaba, hacía yo mis letritas bonitas, mis flores, es lo que me alcanzaba. ujú, Y también si no lo hablas, que estás en la adversidad, quien te pide eso, nunca lo vas a ver. Yo hablé con mis maestros, decir, maestro, yo soy de un pueblo, yo solita vivo aquí, no me alcanzan los centavos para comprar el libro, me alcanzó para las copias porque tengo que trabajar y estudiar. Y en lugar de comprar mis zapatos que ya están rotos, tuve que sacar las copias. Y entonces entienden, te abrazan, pero si no lo gritas, si no lo hablas también, nadie te va a escuchar. A veces no hablamos, no decimos, pesa más el que dirán. sí. Pues entonces no te quejes, ¿sabes? Romper paradigmas, construir tu historia, Mónica, duele un chingo, de verdad. O sea, porque luego dicen, ¿por qué esos traen su carro? ¿Por qué le chingan, mamacita? Porque se levantan a las 5, porque van y vienen, ¿me explico? Los chavos que son y van y son los mejores promedios porque se desvelan, porque le dedican su tiempo. Si yo tenía que trabajar en la mañana y en la tarde estudiar, nunca tuve chance de hacer una tarea en el día, lo tenía que hacer en la noche. Y hay días que me ganaba el sueño en la mesita que se ponía afuera de la casa donde yo estaba, me ganaba el sueño. Y siempre hay alguien cuando te toca, porque sobre la calle te decía, ya mija, métete, ya es noche, ¿no? Entonces, y a las 3 llegaba del elote, pues a las 3 levántate, mija, pues 1 hora, 2 horas. Sí está cañón. No debiese ser mi historia, ¿sabes? Tan extraordinaria, un país que debiese ser normal, ser mujer, ser indígena, construir tu historia. Pero por eso lo grito, por eso también construí este libro, para decir a las niñas, a los jóvenes,
que la adversidad no puede ser la excusa para no construir su historia, pero depende de ellos, de nadie más, ¿eh? No, ¿Quieres sacrificar? Pues adelante. exacto, y no tomar, como tú lo dices varias veces en tu libro, que yo le recomiendo su lectura a todo el mundo, pero no tomar el papel de víctima, porque claro que cualquiera puede Sí, ser víctima. ser víctima te va a detener, porque le vas a echar la culpa a la vida, a las circunstancias, es decir, por culpa de mamá y papá no lo hice, por culpa del pinche gobierno, por culpa de esto. A ver, espérate, son circunstancias de la vida. O sea, yo no pedí nacer ni que Golani, ni tú no pediste nacer no sé dónde, ¿no? ¿Sí me explicó? Son Ujú, circunstancias de la vida, pero tú tienes el poder de modificar esa circunstancia. No sí, papá, no mamá, ¿eh? claro. O sea, y esto sucede en todos los niveles de la vida, ¿eh? Entonces, porque la frustración, también lo entendí, porque yo sané, porque es un proceso de construcción también, sanar las frustraciones, el entender con el libro el amor infinito que me dio mi padre, por ejemplo, ¿no? Hijo, O sí. sea, el amor infinito que me dio mi papá fue el haberme dejado ir a los 12 años. A El pesar amor en de él, silencio de... sí, perdona que te interrumpa, pero a pesar de que para él estabas haciendo una locura y estabas perjudicando a todo el mundo. Exactamente, pero creo que mi primer acto de amor que me dio fue cuando me soltó, porque para él también fue doloroso romper su paradigma, Ujú. dejar a su hija en un lugar que ni siquiera él conocía, regresar a su entorno, ser el cuestionado, el señalado, y todavía consciente de su hija cuando ya terminó la prepa, la secundaria, volverlo la comidilla del pueblo. Entonces yo creo que uno lo provoca para que tu alrededor también comience a entenderlo, pero es un proceso de diálogo, de respeto y de mucho amor. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero además, o sea, a mí lo que me encantó de tu historia y de cuando escucho conversaciones contigo es que además lograste hacer algo en un idioma que no es tu idioma original. O sea, tú escribiste un libro en español cuando el español no es tu idioma original. Entonces hay muchísimo en juego ahí. De veras, eres una mujer admirable, sí, aunque como tú dices, pues debiera ser esa posibilidad para todo mundo, ¿no? Pero, pero es una cosa maravillosa, querida, cuando yo escucho que tú lograste cosas que alguien muy acomodado y muy privilegiado lo hubiera logrado en alemán. Yo siempre he dicho cuando me hacen este tipo de preguntas, a ver, nacer en el privilegio también debe ser una responsabilidad, Ujú, pero también es un poquito de esa reflexión. Si esa niña que estaba destinada a repetir la historia de esa cotidianidad logró romper toda la adversidad, todos los nos que la vida puso, porque yo tuve 100 nos, Mónica. O sea, mi sí lo fui a arrebatar ahí, que estaba escondido y que nadie pensaba que me correspondíamos, sí. Y entonces también entendí que los nos es el miedo de romper ese status quo cuando tienes el privilegio, sí, cuando tienes el privilegio, ¿no? De no asumir tu responsabilidad y de echar la culpa a pinche gobierno, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces es también romper y perder un poco de nuestro status quo también, pues, para ser las señaladas, las locas, las rebeldes, las tercas, pues, exacto, para exacto. cuando ya te dicen pinche vieja, dices, ah, es que ya soy chingona. Sí, sí. Y bueno, y no te quiero robar mucho tiempo, aunque me No, encantaría no te preocupes. entrevistarte 15 horas seguidas, pero tú empezaste con eso y empezaste a decir, ok, yo sí puedo, voy por el sí, los nos no me van a tapar, el pinche vieja no me va a tapar, el pinche India tampoco me va a parar. A Que no muchos es fácil, digo, que no es fácil
contener y llegar a esas palabras que se dicen tan fácil. Vuelvo y repito, es todo un proceso en esas soledades, en esas de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso para el pueblo, ¿no? Sí. Donde nadie te escucha, en donde tienes hambre. Entonces, es todo un proceso de aquí, ¿sabes? Y de decir, chingue su suerte y a ver qué va a pasar mañana. Es hoy. Entonces Ujú. también eso lo entendí, fíjate, que es hoy, no es mañana. Es hoy cuando tenemos que iniciar a construir lo que queremos. No es mañana. Tu mañana ya se perdió hoy. Entonces, pues no te quejes. Y en una de esas, a mañana ni siquiera llegamos, por lo que... Exacto. Ujú. Y llega otro mañana y así nos vamos, ¿no? Exacto. Pero ahorita, en este momento ya de tu vida, bueno, no solo terminaste la secundaria, la prepa, la carrera de contadora, no solamente Tengo una fundaste maestría. maestría, ¿ves? Fundaste escuelas, ya fuiste diputada por Oaxaca, que de una vez aprovecho para decirte que aunque yo no nací en Oaxaca, mi familia es de Oaxaca. ¿En serio? Yo siempre digo que yo soy de Oaxaca porque le pertenezco a Oaxaca. Sí, Pero, claro. o sea, tú lograste llegar al gobierno estatal y ahorita estás en una posición en el gobierno federal de poder seguir haciendo cosas, trabajando, despertando a las niñas, a las mujeres, a los jóvenes, los y las jóvenes. Dime cómo es eso en este momento para ti, cuando eches Bueno, la cuenta atrás. porque se vuelve una responsabilidad, ¿sabes? Cuando tu vida ha sido construida sobre la adversidad, lo que tú quieres es que las niñas no pasen por esas soledades, ¿sabes? Claro. Que el camino no sea tan complejo. Pero vuelvo y repito, yo no soy nadie para decir qué tiene que ser cada persona, yo solamente comparto mi historia para que sepan que la adversidad no puede ser el límite, ¿no? Y esa niña nunca pensó, pues, cambiar la constitución de su estado, cambiar la constitución de su país, que la ONU haya adoptado su iniciativa, que hace más de 2 meses, no mucho, su sueño era que en su país los matrimonios infantiles o equiparables sean delito grave, y hace un mes y medio lo logró, ¿no? Que en este Bravo. país se reconozca los matrimonios infantiles o equiparables como delito grave. Somos el primer país en América Latina ya de tipificarlo como un delito, ¿no? Imagínate, nunca soñó eso. Y decir hoy que tocó la constitución de su país, que tocó el Código Penal Federal de su país y ahí claritito quedó estas acciones. Entonces, vuelves a rectificar que cuando tus convicciones son causas, lo demás es lo de menos, las críticas, porque vivo en una sociedad en donde estar en política, pues la actividad más cuestionada. Pero si yo escucho esos cuestionamientos, hoy no estuviera yo hablando que se logró una reforma a la constitución de mi estado, de mi país, que la ONU haya adoptado esa iniciativa, que en el Código Penal Federal de mi país ya es delito grave, que en mi pueblo ya votan las mujeres, que las niñas ya juegan básquetbol, fútbol, canicas, muchas de ellas ya van a ser arquitectas, ingenieras. Hoy en mi estado ya hay más de 25 presidentas municipales por usos y costumbres. Hoy más de 1,000 son regidoras, o sea, quien no quien no permita que haya mujeres en estos espacios en los pueblos indígenas, esa elección no vale. Imagínate, si me lo hubieras preguntado hace 15 años, yo te hubiera dicho, no sé si mis ojos van a alcanzar a verlo. Y hoy mis ojos lo están viendo, y lo está viviendo a plenitud. Llegar a Santa Inés y Aceche, por ejemplo, con Mari y ver a Mari, que es la primera presidenta municipal y es la primera que se reelige y es el cabildo que tiene el 70% de mujeres y el 2022 dejó de ser presidenta porque ya cumplió sus 6 años. Imagínate, o sea, verlas ahí debatiendo, luchando, porque lo menos importante, ¿sabes? Es votar y ser votadas en este proceso, es que sean vistas, es que descubrieron, por ejemplo, en caso de Keolani, que existía una señora que se llama Guadalupe Mendoza Martínez, o sea, mi mamá, que
tiene nombre, tiene risa, tiene voz, Claro, tiene cuerpo. claro, De eso se trata. Entonces, por eso sigo en esta lucha hasta que nos nombren correctamente, hasta que nos miren correctamente, hasta que nos, hasta que ocupemos o arrebatemos los espacios que nos corresponden. por supuesto. No solamente en la política, en todas las etapas de la vida, hasta en el hogar, como mi hermana Claudia, la mujer que más admiro, a la que papá casó a los 12 años. ¿Y por qué la admiro un chingo? Porque después de haber parido 9 hijos, se fue y dijo, ya no quiero tener más chamacos, se fue a ligar sola. Y hoy, como ella dice, mis hijos hombres, porque le viven 6 hijos, los 3 primeros fallecieron seguramente porque su matriz era de niña, puros hombres, y ella me dice, los chamacos tienen que entender que la casa es responsabilidad de todos, porque es mi trabajo, no les estoy haciendo un favor. Y si no comen, es por huevones, porque tienen manos. Y esa mujer me ha dado una lección de decir, sí, cierto, porque me dice, si no nombro que trabajo aquí, nadie lo ve. Si no hago la comida, nadie se da cuenta que hay comida. Ujú. Pues entonces no voy a hacer la comida, A ver, que se lo haga. Y entonces me cayó el 20 de decir sí. Entonces, casi, casi de brazos caídos para que me volteen a ver, para que me valoren. Y entonces esa mujer que le robaron su inocencia, que se convirtió en mujer sin tener eso, esa capacidad, me dé esas lecciones de vida. Si ella pudo romper con esa cotidianidad, las que tenemos otras posibilidades, otras oportunidades, ¿qué chingado no podemos hacer, Mónica? claro, claro. Luego hubo una cosa que en tu libro me gustó muchísimo en algún momento. Hablas de que la política, y eso no nada más en México, en el mundo, se habla que si de izquierda, de derecha o de centro, y tú dices, eso no tiene que ver, se trata de valores, y los Y de valores son... causas, y de causas y de valores, porque al final del día, mira, la izquierda, derecha, centro se acaba cuando está en el tablero electrónico quien vote a favor o en contra de las causas. A ver, perdón, Ujú, porque entendí también, a ver, ¿por qué la sociedad tiene miedo de participar en la vida pública de este país? Porque es la actividad más cuestionable, sí, porque es ahí en donde están los corruptos, todos los adjetivos que quieras. Si yo hubiera hecho caso a esos adjetivos, yo, Frosina, activista, conferencista internacional, me va mejor que me paguen mis conferencias, etcétera, etcétera. Y vivo y estoy en la comodidad, ¿sabes? Pero entendí que no, que yo también tenía derecho de ocupar ese espacio para modificar todo esto que ya mencionamos, pero también de decir a la sociedad que tenemos que arrebatar esos espacios públicos, porque nos guste o no nos guste, ahí es donde se hacen las leyes, para bien o para mal, ¿eh? Y ajá, perjudican para todas, para bien o para mal, ¿eh? sí, Y a la clase política es lo que les conviene, que la ciudadanía tenga miedo, que la ciudadanía decir es que van a criticar mi familia, es que van a decir que esto, porque eso le conviene a la clase política. claro. ¿Por qué? Porque entre menos se ciudadanice estos espacios, pues siguen los mismos. Y ese es el reto de la convocatoria también, de que participemos en la vida pública, que no nos dé miedo de estos cuestionamientos cuando tienes bien firme tus causas y tus valores. Claro. Y en qué estás digo, acabas hace mes y medio, me lo acabas de decir, de lograr esta cuestión que me parece importantísima de que no se pueda casar a las niñas porque sí, cuando son menores de edad. ¿Y en qué más estás ahorita, Eufrosina? ¿En qué más? Bueno, dando mis conferencias, volando los sueños de la niña en la montaña, que ya vamos por la octava reimpresión. No me digas. Y ha sido increíble el abrazo y el cobijo que le han dado y dando conferencias a las jóvenes y a los jóvenes y a la par, pues la agenda política, ¿no? Mis próximas iniciativas que voy a presentar en este periodo que va a iniciar. Entonces, un poquito también de decir a las mujeres, a ver,
todo se puede. Soy mamá de Diego. Los sábados a partir de las 4 es su agenda de Diego y domingo. No hay poder humano que mueva esa agenda. Y dejar de echarnos culpas, soltar, porque vivimos en una sociedad en donde a mí me han dicho que soy mala mamá, que soy egoísta porque no tuve otro chamaco, porque no le di a su hermanito, etcétera. Entonces también cuando entendí a soltar eso, de decir, a ver, lo que siempre le he dicho a Diego, nunca sacrifiques por nada ni por nadie tu felicidad, incluyendo a tu mamá y a tu papá, ¿eh? Ujú. Porque es lo que yo estoy diciendo a Diego. ¿Quieres tener una mamá que se frustre, que va a sacrificar por lo que ama, por lo que quiere para estar contigo? ¿O quieres una mamá feliz y aprovechar los días que estamos los dos y ser los más felices, brincar los más felices y tú entre semana te dedicas a lo que es tu responsabilidad, que es ir a la escuela? Claro, Tú escógele. claro. Entonces, y es un poquito también de lo que trato en las conferencias, decir, nunca sacrifiquen por nada ni por nadie, por sus sueños. Claro, claro. Entonces, en esas ando, por supuesto, y pues muy contenta por el abrazo que le han dado todo y agradecida también por el espacio de que seamos el primer país en América Latina, Mónica, de reconocer, de tipificar y de nombrar los matrimonios infantiles o equiparables como delito grave. Es que fíjate que hace muchísimos años, pues te mandé mi libro. Hace muchísimos años estuve participando en un estudio en Oaxaca, en un lugar que se llama San Pedro Mixtepec. Y yo me acuerdo cuando llegué, pues sí, niña babosa, la verdad. Pues sí, íbamos ahí a ver cómo era el pueblo. Y cuando empecé a entrar y empezamos a ir y volver a ir y quedarnos y ver la preocupación de las mujeres conmigo, no sabes qué bello era, porque yo tenía un enamorado en el pueblo, pero ellas estaban preocupadísimas porque yo no sabía lavar la ropa en el río. Y me decían, te va a pegar el chacuás, te va a pegar el chacuás si no lavas la ropa. Era tan bonito el sentirme acogida por ellas. Y entonces, ahora que escucho lo que tú dices, y claro, eran mujeres con iniciativa, con coco que les giraba. Solamente es darles una oportunidad Exacto. y en eso también estamos. Por eso es el libro, Moni, de que reaprendan a vernos con los ojos correctos, que no somos víctimas, que no somos grupos vulnerables, que solamente queremos que nos vean con los ojos correctos, que Y que somos no, y posibilidad y oportunidad y que exacto, ningún uso y costumbre puede violentar la vida, la dignidad, menos el cuerpo de una niña o de las mujeres, porque el cuerpo es de nosotras y de nadie más. exacto, exacto. Y que aprendamos a ver que el hecho de haber nacido en un pueblo o el hecho de haber nacido en la ciudad o en París En donde sea, no hace a nadie de segunda, de primera o de claro. nada. Eso es básico, Eufro. Y creo que ese es el reto como sociedad. Entender y reaprender que en esta sociedad vivimos de todos los colores y sabores. Pues uno nos hace ni más ni menos, por ejemplo, ¿no? Y tu color de pelo está chingoncísimo, ¿no? O sea, ¿sí me explicó? Y eso no te hace una loca. O sea, tú lo decidiste. Sí, Hasta en eso, ¿sabes? sí, De decir, mira, esa señora está grande y mira qué cosa se hace. sí, ¿Y qué tiene? exacto. Entonces, no, también estás rompiendo paradigmas. Pues, y yo te lo reitero y te lo reitero público, Eufrosina, que además tu nombre, que significa alegría, no puede ser más atinado que ese, pero en lo que yo pueda, en mis posibilidades y en mis alcances, colaborar, hacer algo, hacer llegar algún mensaje, te lo digo aquí públicamente y se va a oír y va a quedar. Yo estoy rendida de amor por ti, eso te lo digo ya. Muchas gracias, muchas gracias. Y cualquier cosa, pues igualmente acá estamos. Y cuando vengas a Oaxaca, y a todas las que nos escuchan en tu canal, tienen una amiga aquí a través de mis redes sociales, que es Efrosina Cruz, en Instagram,
Twitter, Facebook, TikTok, así que es muy fácil. Y me escriben y nos vamos y nos chingamos un mezcalito. Eso que ni qué, eso seguro. Entonces, todas tus redes se llaman Eufrosina Cruz y ahí te encuentro. Exacto. Ujú. Perfecto. Bueno, pues entonces ya para terminar, y como dice una señora que quiero mucho, no te quito más mi tiempo. Entonces, dinos por favor, ¿con qué frase terminas tú? ¿Qué frase quisieras decirle a todas las personas que han escuchado esta entrevista? Les voy a leer un pedacito del libro, Moni, Ajá, que dice, no quedarse quieta, que es lo que yo quiero que hagan las mujeres. Un día rompí con mi comunidad, salí de ahí, es la primera parte dolorosa de mi vida. Dar el primer paso, Mónica, siempre va a doler, pero si no lo das tú, nadie lo va a hacer. Debía separarme de lo que más amaba, dividir el corazón en dos, no para olvidarme de eso, sino para modificar esta circunstancia que otros habían decidido por mí. Yo quería dormir en una cama como mi maestro, ponerme esa crema como mi maestro, sin olvidar quién soy y de dónde vengo, sin olvidar mi identidad. Pero entonces, cuánto dolor conlleva ser tú en esas condiciones. Unas condiciones en donde no tienes oportunidad y debes generarlas día a día. Pero había días en que generar esas oportunidades dolía mucho, porque ves que otros pueden comprarse un agua y tú no. Pueden pagar el pasaje para ir a la escuela y tú no. Y tienes que ir a pie. Y ahí es en donde yo les puedo decir que si yo me hubiera quedado quieta ante toda esa adversidad, hoy yo fuera abuela, mamá de 10 hijos. Y sí. hoy estoy frente a ustedes porque decidí no quedarme quieta y arrebatar a la adversidad mi historia, con todo lo que conlleva, lo bueno y lo malo, pero es mi historia y la estoy construyendo yo. Y la voy a dejar de construir hasta que yo me muera. Wow, Eufrosina querida, adorada, preciosa y todo, te agradezco muchísimo esta última lectura con tu propia voz, con el tono que tú le das y de veras lo que dices, además, no solo serías abuela si te hubieras quedado, habría niñas de 12 años casándose, Claro. ya no va a haber, entonces no es solo, o sea, es que a mí tú lograste trascender tu historia y la historia de este país, Eufro, y yo te agradezco infinito eso, Muchas gracias. Y infinito. ayúdenme a difundir esa iniciativa, porque vuelvo y repito, no basta con que se haya hecho la ley, ahora es aterrizarlo y para eso necesito voces, abrazos, para que llegue ahí a ras de tierra. Entonces, muchas gracias por este espacio, Moni. Que Dios te bendiga. No, que Dios te bendiga a ti. Yo voy a decir adiós como me despido siempre. No te vayas, Eufro. Ahorita paramos la grabación y ya nos despedimos en privado. Entonces, yo le digo adiós a toda la gente que amablemente nos está viendo, que sé que se va a sumar a estas iniciativas de Eufrosina, que sé que van a buscar su libro, Los sueños de la niña de la montaña, que yo también tengo. Y, y que por favor conozcan a esta gran mujer que nos inspira a todo mundo, hombres, mujeres, chicos, grandes, medianos, lo que seamos, que nos inspira a que si tenemos un sueño, entremos, la adversidad va a ser adversa, las dificultades estarán, los comentarios de la gente, pues tendremos que decir como el Quijote que le dice a Sancho, los perros ladran, Sancho, señal de que caminamos, ¿no? Entonces, eso sería todo. Yo me despido con mi frase de siempre y con muchísimo cariño. Nutre todos los aspectos de tu vida. Nutre tu cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón. Y expresa plenamente tu potencial. El mundo te necesita.